El pintor Carlos Esteves no ha escogido senderos folclóricos para su obra. Esteves se ha abierto al mundo, recorriendo caminos mucho más trascendentales. El tema principal de mi obra es el espíritu humano, y en ese sentido pues siempre me ha interesado investigar en caminos universales. O sea, yo pienso que la política es un fenómeno, es una de las carreras más, para mí, más desafortunadas y complicadas del mundo, y la verdad que nunca me ha interesado. O sea, quizás en alguna de mis obras la he abordado directa o indirectamente, pero no ha sido mi punto de mayor interés, porque pienso que el ser humano trasciende su época y se conecta. La experiencia humana es muy amplia y es constante, es cíclica, y una gente del medioevo puede haber tenido las mismas preocupaciones en términos de sentimiento y de pensamiento que un hombre contemporáneo, y se puede encontrar en un punto. Y entonces en ese sentido me parece que la política pues al final es arrasada por el tiempo, y desafortunadamente muchas personas son víctimas de un periodo específico. Y yo siempre he tratado de enfocar mi obra, quizás no por un problema un asunto de conciencia o de propósito premeditado, sino por una vocación muy personal. O sea, esa ha sido mi inclinación, y hacia ese punto me he dirigido. ¿Cuáles son tus pintores preferidos? ¿Cuáles son tus mitos? Leonardo da Vinci, Anastasia Kirchner. Me gusta mucho la obra de Joseph Cornell, Leonora Carrington, el Giotto. Me gusta mucho la obra de Velázquez, la obra de Goya. Aparte de las artes plásticas, pues tengo mucha fascinación por el cine. Yo creo que mi obra de alguna forma es un poco también cinematográfica. Si en algún momento en la vida tengo oportunidad de hacer cine, lo voy a hacer. Me gusta mucho la obra de Tarkovsky, Ingmar Bergman y Fellini. ¿Tú nunca tuviste problemas con la censura? ¿Te fue bien en tu desarrollo? Como persona, yo soy un poco diferente al prototipo del cubano en general. Yo no bailo, ni tomo ron, ni tomo café. Y como artista también soy un poco diferente. O sea, a mí me gusta, yo llevo una vida muy de ermitaño, me gusta disfrutar de mi familia y de mi trabajo. Y a través de la historia, quizás de las características más generales de un artista es interaccionar mucho con su mundo, y relacionarse con otros artistas y estar ahí en el medio absorbiendo lo que pasa. Pues mi proceso ha sido más bien estar conmigo mismo y absorber y estar al tanto de mis procesos mentales y de mi experiencia como persona en la vida. Y en ese sentido pues yo siempre he estado muy aislado. O sea, no he tenido que ver ni con procesos de gobierno, ni me he involucrado mucho en ningún tipo de maquinaria, aunque al final eso llega un momento que se convierte inevitable cuando tú llegas a cierto estatus. Yo nunca tuve problema con la censura antes, pero la tuve ahora. Quizás una pieza de Carlos Esteves sí tocó su escéptica visión del mundo y dio mucho que hablar entre los amantes del arte. Tengo una pieza que se llama La verdadera historia universal, que originalmente se tituló La verdadera historia de Cuba, y la pieza está inspirada en cómo el poder de un periodo histórico determinado manipula las condiciones y hace la historia. O sea, es la teoría de la historia la hacen los vencedores, ¿no? Y entonces como la historia pues puede verse de muchos puntos de vista, tiene muchas aristas y depende de cómo la exponen, de cómo es recibida. Y entonces en un principio hice esta pieza que se llamaba La verdadera historia de Cuba. Y después, como casi todo mi trabajo que lleva un proceso de pensamiento y de mucho laboratorio mental, pues llegué a la conclusión de que el tema era más trascendental y era más universal, y entonces hice una pieza que se llamaba La verdadera historia universal. O sea, el fenómeno no solo era aplicable a Cuba, era aplicable a todos los hombres, y me pareció que era más
abierto y podía servir a la experiencia de otros espectadores si la llevaba a ese punto. Entonces la pieza es un escenario con una escenografía atemporal, no representa ningún lugar en específico, sino es como si estuvieran pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y en el suelo, es como un juguete la pieza, en el suelo hay muchos muñecos que son representantes de diferentes estadios históricos, diferentes facetas de la cultura y de la sociedad, como músicos, poetas, filósofos. Entonces igual está Hitler, que está Lenin, que está Leonardo da Vinci, que está Bach, que está Nietzsche. Entonces la idea es que el espectador viene y puede escoger sus favoritos y armar su historia, su idea de la historia. Entonces realmente la pieza funcionó. Cuando fue exhibida en La Habana, en el primer salón de arte contemporáneo, que después la pieza ganó el premio de este salón, pues la gente venían y ponían sus muñecos. Y actualmente, bueno, está en la exposición permanente del Museo de Bellas Artes, y los muñecos que están, pues representan muy bien la orientación política de Cuba en este momento. O sea que la pieza funciona. Me imagino que si las cosas cambian, pues cambiará la pieza. ¿Pusiste a Fidel Castro entre los muñecos? No, Fidel no está, porque es la historia ya hecha. O sea, yo pienso que la historia es un proceso muy dinámico y que se ve desde un carácter retrospectivo, ¿no? O sea, la historia no se descubre completamente, como pasó con la Unión Soviética cuando colapsó, que empezaron a descubrir toda una parte de la historia que había estado subyugada, que estaba como omitida, y entonces resurgió con mucha fuerza. Entonces se completan las dos visiones de la historia, como pasa ahora con Cuba, ¿no? Cuando yo salí de Cuba, pues comprendí que la historia de Cuba era una en Cuba y es otra afuera, y que hay mucha gente haciendo historia de Cuba fuera de Cuba, todas las generaciones esas que viven aquí, que he tenido el privilegio de conocer a muchos de ellos. Y bueno, esas son las aristas y el juego de la historia. Entonces, te explicaba, Fidel no está porque Fidel es parte de una historia que está por esclarecer. Entonces, pues decidí hacer el juguete con personajes ya muertos. O sea, ya esos personajes no van a hacer más nada, están ahí. Entonces hice mi set de personajes.